me distraje un segundito. Quiero contarles que tenemos la bendición ya lunes a lunes, desde hace 8 días, de contar presencialmente acá con algunos de los discípulos del Señor Jesucristo y que hoy nos bendicen y nos honran con su presencia. Está nuestra hermana Erika de Telón con su esposo Estuardo y nuestro hermano Lorenzo. Bienvenidos mis hermanos. Yo voy a ubicar acá mi monitorcito. Aquí estamos. Gloria a Dios. Qué guapos salen, hermanos. Bueno, como habíamos platicado, esta noche quisiera que abordáramos, vamos a ver si hoy sería no solo la novena parte, sino también quizá la parte final. La verdad, como bien dice nuestro apóstol, los temas bíblicos creo yo que son inagotables, ¿verdad? Porque la escritura es un océano. Sin embargo, pues conforme el Señor Espíritu Santo va poniendo en nuestros corazones, nos va dando el rema y lo vamos desgranando poco a poco, ¿verdad? Y a veces creo yo que nos concede también una mina. Me parece que en este caso, en el tema de los 7 vencedores, Dios ha sido muy generoso con nosotros también y hemos ido estudiando la palabra. ¿De dónde surge el sentir de ir desarrollando el mismo? Lo que pasa que allá en Romanos 8:29, como ustedes recordarán, dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ahí miramos dentro de los propósitos de nuestra salvación en Cristo Jesús, es que el deseo del Padre es que tener muchos hijos, pero conforme al modelo Cristo, ¿verdad? El primogénito, el unigénito. Pero más adelante hemos visto cómo en el verso 31, de alguna manera como que nos fuera avisando o advirtiendo el Señor que en esta carrera del Evangelio tendríamos algunos obstáculos por vencer. Y dice, ¿qué añadir a esto? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién podrá estar contra nosotros? Y en el verso 35 se mencionan 7 situaciones que hemos enlistado: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. Interesantemente, en el verso 37 dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, perdón. Y acá parecería como que de alguna manera se nos dijera o se nos diera a conocer ese, digámosle, título que el Señor en el nombre de Cristo Jesús nos dará si logramos ir venciendo una a una de aquellas 7 cosas que ya mencionamos. Y por eso es que dice más que vencedores. Ahora, cuando vamos a ver el libro de Apocalipsis, en los textos que tenemos en pantalla, entre los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, de igual forma se habla de 7 vencedores y se describen sus atmósferas espirituales respectivamente de las iglesias que allá en la antigüedad, ¿verdad?, estuvieron en la península de Anatolia. La de Éfeso, la de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y hoy que tendremos que estudiar la Odisea. Contándoles un poquitito de la bendición, en mi caso, de ir estudiando los temas y pidiendo al Señor el rema, como en este caso, no me dio el Señor, digamos, todo esto en una sentada, digamos, ¿verdad? Sino que el Señor poco a poco nos lo fue mostrando. Y es para mí, por lo menos, pues una experiencia hermosa, de mucha bendición, incluso podría decir hasta placentera, creo yo, de ver cómo el Señor nos ha ido llevando, porque sin ir jalando para tratar de acomodar cosas de ninguna manera, sino que por gracia y misericordia fuimos viendo cómo las 7 cosas descritas en Romanos 8:35 fueron coincidiendo con las atmósferas espirituales descritas de cada iglesia y cada vencedor
de las iglesias, de las 7 iglesias de allá de lo que hoy es Turquía. Sí, me estoy dando a entender, ¿verdad? Y ustedes han de estar sintonizados en el tema y espero que nuestros hermanos en línea también. Impresionante cómo fue coincidiendo cada atmósfera espiritual con esa sintetización, digamos, de los 7 aspectos de Romanos 8:35. Avanzamos entonces y estudiemos juntos el vencedor de la Odisea. Dice Apocalipsis 3:14 y 21. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Verso 21. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Yo quisiera que mis hermanos discípulos me ayuden a compartir esta enseñanza y me pudieran dar alguna aportación. ¿Qué ven ustedes? Si en el verso 14 dice que está escribiendo a la iglesia de la Odisea y que vamos a estudiar con el favor de Dios esa atmósfera que hay que vencer, pero en el verso 21, cuando habla de al vencedor, le concederé sentarse conmigo en mi trono, ¿qué será lo que le pasaba a los cristianos en la iglesia de la Odisea? Puesto que aquí se describe el galardón. El galardón es sentarse con el Señor en su trono. Entonces, ¿qué será lo que hay que vencer considerando estos versos en este momento? ¿Qué pensarían ustedes? ¿No se sentaban a discipular? Bueno, podría ser, sí, quizá por ahí va la cosa. Sí, por ejemplo, la Biblia enseña que acerca del Cordero, ¿verdad? Que Él está sentado en el trono del Señor, el Cordero inmolado. Entonces, definitivamente aquel que logra conocer y entender el sacrificio del Señor y lo logra asimilar, se hace partícipe. Amén. Recibir la naturaleza del Cordero, porque el Cordero es el que se sienta en el trono. Amén, sí, puede ser. Quizás también podrían estarse alejando y lo que tienen que vencer es lo que los aleja de ellos para poder sentarse en el trono con el Señor. Yo creo que sí, todas las respuestas tienen que ver. Sin embargo, quizás si somos un poquito más acuciosos o directos, pensaría yo, es que si el galardón es sentarse en el trono una de las cosas que se hace es juzgar, es hacer justicia, ¿verdad? Entonces me parecería que uno de los problemas a vencer es que podamos nosotros juzgar. Y primeramente a nosotros mismos. Ese diría yo que es el cuco en la mayoría de nosotros los seres humanos, ¿va? Que somos rápidos y tenemos un ojo generalmente para señalar los problemas de los demás, pero nos cuesta bastante vernos a nosotros mismos. Entonces, me parecería que esto sería uno de los aspectos a vencer. Ahora, como lo que necesitamos es que por misericordia el Espíritu nos dé la revelación y esta, para estar seguros que Él nos la da, debe de estar con pie de imprenta, ¿verdad? De entradita, es muy interesante considerar que el nombre La Odisea es el que le dio Antíoco, se lo dieron al principio, esa ciudad tenía otro nombre. Al principio le llamaban Diospolis, que no es, polis es ciudad, ¿verdad? Entonces uno podría decir la ciudad de Dios, pero realmente en la historia vemos que no se refería a una ciudad que hubiese sido como con el fin de ser consagrada o entregada a Dios, al Dios verdadero, sino que según el nombre, escudriñando un poquitito ahí en los diccionarios, dice que lo que significaba al español es ciudad de Zeus, o sea, una ciudad que al principio se llamaba ciudad del dios Zeus. Pero cuando llega este emperador Antíoco, esto 261 años antes de Cristo, dice que le dio el nombre de su hermana y esposa. Eso me dijo impresionado, que se llamaba Laodice. De ahí que a la ciudad le llamaron la Odisea. Y entonces acá ya miramos algunos problemas serios, porque
Para empezar, estaba en un incesto, porque se metió con la que era su hermana. Y para continuar, como nosotros lo que queremos es discernir lo que representa espiritualmente, entonces vemos de alguna manera cómo aquella ciudad, aunque si bien no se llamaba Diospolis por haber sido consagrada, digamos, o con el fin de honrar al Dios verdadero, veo sin embargo acá que al ponerle el nombre La Odisea, como que le hubieran dado paso a un espíritu incluso de alguna manera jezabélico, porque incluso según el diccionario bíblico AD, dice que el nombre La Odisea viene del griego laodiquea, que lo que significa es corte de justicia del pueblo, o justicia, juicio del pueblo, es decir, democracia, ¿ya? Donde incluso si recordamos las palabras de Abraham Lincoln, él fue el que se acuñó la frase aquella de por el pueblo y para el pueblo, ¿verdad? Así que yo creo que una de las cosas que nosotros debemos vencer y la iglesia de Cristo debe vencer, mis amados hermanos, es precisamente el no permitir que se meta el espíritu que se metió en la iglesia de la Odisea, donde era el pueblo el que entonces se sentaba en el trono en lugar del ministro, que debe ser el que primeramente Dios ha puesto siempre como cabeza para poder gobernar la iglesia. Así lo dice la Escritura, ¿verdad? Con sus ayudas, con los ancianos, etc. Ahora, cuando vamos a ver un poquitito más el desarrollo del capítulo 3 en el contexto que hablamos ahorita, verso 17 dice, en la Biblia latinoamericana me llamó mucho la atención. De esto vamos a discernir juntos más adelante, pero le dice, tú piensas. Generalmente en muchas versiones dice tú dices, pero ojo con esto, porque a esta iglesia le dice tú piensas, soy rico, tengo de todo, nada me falta. Qué presunciosa, que se sentían, la mayoría se sentían muy bien pagados de sí mismos, ¿verdad? Nada me falta, está bien. Y por eso es que le dice, y no te das cuenta de que eres un infeliz. Qué tremendo, ¿eh? Digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Interesante sea dicho de paso, que le dice 5 cosas, ¿va? En otras versiones les dice que eres un miserable, ¿va? Digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. 5 cosas. Entonces, si vemos que se les metió un espíritu donde el pueblo, prácticamente el nombre revela que el pueblo es el que quería gobernar la iglesia y no el ministro, que es el orden bíblico. Entonces, ¿con qué razón cuando el Señor le señala sus problemas, le dice 5 cosas? Sí, me doy a entender. Ya le agarraron ustedes, ¿verdad? En su corazón, en su espíritu. Prácticamente estaban rechazando el gobierno que Dios establece. Y por eso es que Dios le dice 5 cosas negativas. Ustedes son unos infelices. Qué tremendo. Ustedes son dignos de lástima o de compasión. 2, pobres. 3, ciegos y desnudos. Esto definitivamente ha de ser como una antítesis del trabajo de los 5 ministerios o la explicación de, como lo estamos viendo desde esta perspectiva, las cosas que debemos vencer. ¿Y cómo las vamos a vencer? Se ha dicho de paso, siendo ministrados por los 5 ministerios. ¿Amén? Sí, amén. Ahora, antes de dar un momentito, por si quisieran ustedes dar alguna aportación, la Biblia es clara, incluso no sé si se les vino a la mente cuando estos cristianos, algunos en la Odisea dijeron, nada me falta. Entonces prácticamente le estaban dando de la espalda a la palabra, porque en el Salmo 23:1 dice la Biblia, el Señor es mi pastor, nada me falta. O sea que ellos prácticamente de alguna manera, quizá ahí tendríamos que considerar y pedir al Señor la revelación de otro tema. ¿Se acuerdan ustedes de aquellas 7 mujeres que le dicen,
a su amo, a su señor. Queremos comer nuestro propio pan, pero le dicen, solo déjanos llevar tu nombre. O sea, como quien dice, que nos llamen cristianos, pero queremos vivir el evangelio a nuestro modo. ¿Por qué? Porque realmente no necesitamos mucho de ti, Señor. ¡Ala, qué tremendo! ¿Va? Y la Biblia realmente lo que nos enseña es que si Dios es nuestro pastor, y por ende, si nosotros nos dejamos pastorear, entonces vamos a poder decir, nada me falta. De lo contrario, como le dijo el Señor a estos hermanitos, ¿va? Tenían 5 cosas ahí bien feitas. Dice la Biblia en el Salmo 34:9, temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada les falta a los que le temen. Entonces quiere decir que ellos de alguna manera, el temor de Dios no era una unción o un espíritu que anhelaran fervientemente quizás, ¿verdad? De hecho, lo vamos a ver más adelante en el relato de la confrontación que el Señor le hace a estos cristianos de la Odisea, como les dice, ustedes son unos tibios, son indefinidos, como quien dice, si puedo considerarlo y llevándolo a estos salmos es, a veces dicen que sí son cristianos, a veces no mucho, a veces dicen que sí me quieren buscar, pero después se mira que no tanto, a veces dicen que soy su pastor, pero ustedes piensan entonces que están bien, ¿verdad? El Salmo 34:10 dice, los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta. Entonces, primera situación dentro de la generalidad que necesitamos estudiar desde esta perspectiva es que nunca, amados hermanos, nos vayamos a sentir autosuficientes. Incluso ellos pensaban, si podemos regresar al contexto de Apocalipsis 3, ellos decían que eran ricos, o sea, quizá ellos lo que tenían, bueno, ahorita mismo que se los menciono, recuerdo que estudiando un poquito la parte histórica, pero de la historia universal, es decir, no viendo necesaria o solamente el contexto bíblico, dice que esta ciudad era muy próspera, entre comillas. O sea, había mucho dinero ahí. Incluso recuerdo que hasta mandaron a hacer sus propias monedas. O sea, tenían sus lenes ellos, ¿verdad? Y eso creería yo que los llevó a sentirse así como dice acá, ¿verdad? Muy, muy bien pagados, decimos, la verdad, nada nos hace falta, ¿va? Si consideramos el Salmo 23, la verdad que, pues sí, Dios es nuestro Dios, pero pues no necesitamos mucho ser pastoreados, ¿verdad? Bueno, terrible. No sé si quisieran aportar algo, mis amados, o avanzamos. Tengan libertad, por favor, en el nombre de Jesús. Versículos adelante, en el 18 dice, por tanto, yo te aconsejo, les da un consejo, dice que de mí compres oro refinado en fuego, o sea, no la riqueza del mundo, sino que lo que viene del Señor, porque entonces como antes se dieron por de hecho, ¿va? Que ya estaban completos, pero en realidad les faltaba de todo. Y el oro también significa santidad, ¿no? Amén. Sí, qué lindo, cierto. Tenían quizá el oro material, pero les faltaba el verdadero oro, el espiritual, que representa santidad, que representa también gobierno, ¿no? El oro a veces se asocia también con la figura del rey, ¿verdad? Amén. Recuerdo otro versículo de Isaías donde el Señor le dice que la justicia del hombre son como trapos de inmundicia. Sí. Le dice el Señor al pueblo de Israel. Me llama mucho la atención el nombre de la Odisea, ¿verdad? Porque lo que quiere decir es justicia, como que aparentemente todo está bien, actuando en una justicia humana. Pero viene el Señor y les dice, ahí les empieza a decir cuáles son sus trapos de inmundicia, ¿verdad? Esas 5 cosas. Ya. Que definitivamente es una administración jezabélica, porque cuando uno va a escudriñar un poquito esa palabra trapos de inmundicia, en otro versículo lo dice, trapos de menstruación. Oh, qué interesante.
Habría que verlo, ¿verdad? Y sí, fíjate que precisamente tiene que ver con con que no estaban sometiéndose a la justicia de Dios, sino a su propia justicia. Tiene que ver. Bueno, Lorenzo, ¿quisieras decir algo en este momento? Sí, también, pastor, viendo el Salmo, como dice que Jehová es mi pastor, y creo que también por gracia y por misericordia de Dios que me alcanzó salir de la iglesia donde estaba. Ese es supuestamente el verso base para decir que hay iglesias que no quieren cobertura del pastor o no quieren tener pastor. Solo decir que Jehová es mi pastor y él es nada más. O sea que un humano no tiene que ver nada en el pastoreo sobre las ovejas. Tremendo, una confusión tremenda, porque ahí aplica el principio, la sustancia de aquel versículo cuando dice que no podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos, Amén. Si al que vemos no amamos. Entonces, llevándolo a lo que tú estás aportando en este momento, nadie puede decir que Jehová es su pastor a quien no ve, si no se deja pastorear por el que sí ve. Sí, así es, amén, así es. ¿Verdad? Amén. Gracias, hermano. Ahora, lo que les decía hace un momentito que me llamó la atención es que dice, el Señor le dice, tú piensas. A ver, ¿recuerdan de las 7 cosas qué es lo que prácticamente tendríamos que ver por el Espíritu y la palabra? Si es lo que el vencedor de la Odisea tendría que vencer, ¿qué era? Espada. La espada. ¿Verdad? Y entonces resulta que ellos dicen, Dios le dice, tú piensas. Y cuando vamos a ver qué es lo que discierne los pensamientos, el espada. Porque dice Hebreos 4:12, pues la palabra de Dios es viva y eficaz, y más aguda que espada de 2 filos, ella penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y es capaz de juzgar los sentimientos y los pensamientos. De alguna manera aquí, si bien yo no estoy diciendo que lo que tenemos que vencer es la palabra, porque la palabra siempre nos va a vencer a nosotros, pero sí en el sentido como cuando dice la Biblia, recordarán el relato cuando se le presenta el ángel a Jacob, y dice la Biblia que Jacob peleó con Dios y prevaleció. Otras versiones dicen y venció. Entonces, ahí no es que Jacob venciera a Dios de ninguna manera, si nuestro Dios es invencible, ¿verdad? Pero el sentido de lo que está diciendo ahí en el pasaje que hago ahora referencia, es que él logró delante de Dios lograr, valga la redundancia, someter su naturaleza, esa naturaleza tan difícil de gobernar, ¿verdad? La naturaleza jacobita. Y entonces, al rogarle a Dios, incluso dice la Biblia que hasta como que hubiera agarrado al ángel, se nos deja ver, ¿va? Y le dijo, no te suelto hasta que me bendigas. Entonces, al rogarle a Dios esto y reconocer su naturaleza pecaminosa, caprichuda, engañadora, así fue como él venció. No sé si me estoy dando a entender. Entonces aquí sería como un contexto semejante en el sentido de por qué es que allá dice que hay que vencer la espada, porque entonces es la espada la que juzga y discierne los pensamientos. ¿Ya? Para que entonces no venga, ya no puse la anotación, pero sí recuerdo, creo que es Apocalipsis 19, donde dice que el Señor va a venir y con la espada de su boca va a derrotar, incluso una versión dice va a matar, va a exterminar a prácticamente los que no quieren someterse a lo que Dios dice, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí miramos cómo prácticamente se cumplió nuevamente el llamado de Romanos 8:35 de aquellas 7 cosas a vencer. En este caso era la espada, para que entonces la espada de la palabra no venga como a juzgar para condenación,
sino que venga realmente a juzgar para que en el nombre de Jesús lleguemos a ser galardonados y no salir avergonzados, ¿verdad? Incluso dice Isaías 66:16, porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a toda carne, y serán muchas las víctimas del Señor. Entonces, yo creo que si nosotros, mis amados hermanos, logramos vencer el no sentirnos nunca autosuficientes, sino que logramos aprender, así como el Señor Jesús. Es que nuestro Señor Jesús, nuestro gran vencedor, ¿verdad? Él es Dios, pero Él decía, Padre, te pido, Señor, que hagas tal milagro. Y lo decía en voz alta y nos hacía entender como quien dice, para que estos se den cuenta, ¿eh? Que a pesar de que yo soy Dios, estoy sometido a tu autoridad, a tu voluntad, ¿verdad? Entonces, yo creo que nosotros definitivamente, mis amados, debemos aprender eso. Y es que en una mente natural, Padre Santo, me tengo que apurar, falta bastante, pero bueno, cualquiera que se siente que todo le va bien, ¿va? Que tal vez tiene bien sus relaciones sentimentales, tal vez tiene bien su economía, qué sé yo, pueda decir, pues no, realmente no me faltan muchas cosas. Sin embargo, a la luz de la palabra, entendemos que lejos de Dios, nada somos, ¿verdad? Ok, volvamos a ver el contexto de Apocalipsis 3, si alguno de ustedes quisiera hacer la lectura, mis amados, del 15 al 17, ahí lo tenemos en pantalla. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad? Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Amén. Ahí estamos leyendo la versión de las Américas, donde en lugar de infeliz anotaron miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Entonces son 5 cosas. Tendríamos que ver las 5 en la palabra para ver quién dice la Escritura que o cómo describe cada una de esas situaciones, para que entonces nosotros podamos discernir por el Espíritu si no tenemos alguna de esas cosas, o las 5 de repente, va, y que el Señor nos ayude y nos haga libres en el nombre de Jesús. ¿Quién es miserable según la Biblia? Esther 7:6. El adversario y enemigo es este miserable Amán, respondió Esther. Amán quedó aterrorizado ante el rey y la reina. Ok, aquí tengo discípulos de Cristo. Ayúdenme, hagamos un poquito de contexto así rapidísimo. ¿Ya se ubicaron? Estamos hablando de la historia de Esther, Mardoqueo y este miserable de Amán, va. Así dice la Biblia. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Amán quería matar, destruir al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y entonces hace que el rey firme un edicto en contra del pueblo de Israel. Viene Esther y se lo hace de su conocimiento Mardoqueo, su tío, y entonces viene ella a interceder, pero antes de eso le hace banquetes al rey. Y dentro de los banquetes que le hace, llama también al enemigo, Amán. Y entonces ya el rey, en una de las cosas que le dice, pide lo que quieras, que hasta la mitad de mi reino te doy, ahí es donde Esther aprovecha. Y cabal es lo que dice ahí, ¿verdad? Y dice, el adversario y enemigo es este miserable. Entonces cabal, después de que el rey estaba contento, había recibido el banquete, esa atención de la amada, entonces la petición llega delante del rey, y es donde se da a conocer que este era un enemigo en contra de la reina. Exacto. De su pueblo. Sí, ahí estamos de acuerdo. Sí, todo lo que relataste. Quizá dentro de las características más notables de este miserable es que era
también envidioso, porque él preparó el lazo, la horca, para Mardoqueo, y cuando se supone que era uno de los más cercanos del rey. Y cuando él mira que Mardoqueo, bueno, que el rey quería premiar a alguien, él quería el premio inmerecidamente, ¿va? Entonces, diría yo, recordando lo que Estuarito nos hacía recordar a su vez, yo diría que alguien miserable es aquel que trata de poner tropiezo al pueblo de Dios, ¿verdad? Que induce a las autoridades, Padre Santo, qué tremendo, ¿va? Que induce a las autoridades para estorbar la vida del pueblo de Dios. Ahora, tristemente, eso no solo pasa con gente que no es cristiana, es que a veces dentro de la misma iglesia se mueven situaciones de las cuales nosotros no debemos de participar. No debe haber ahí envidia porque el Señor está levantando a otro, ¿verdad? Sino realmente en lugar de ponerle tropiezo, deberíamos mejor de bendecirlo y de apoyarlo, pues si es al que el Señor le quiere dar un puesto de eminencia o qué sé yo. Entonces, esa es la actitud de un miserable. Miremos otro, Romanos 7:22 al 24. A ver, hermana Erika. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Terrible, porque tal vez en el otro nosotros digamos, no, nosotros bendecimos la iglesia y todo, y ahí salimos con carita alegre, ¿va? Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo, soy un pobre miserable. Interesante que allá en Apocalipsis de las 5 cosas se habla del pobre y del miserable, ¿va? Pero acá, viéndolo especialmente en el sentido del miserable, prácticamente podemos resumirlo, creo que en el verso 23. Me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Ahora, obviamente el apóstol Pablo, con el favor del Espíritu Santo, se despojó de esa miseria. Entonces, ¿quién es el miserable? El miserable es aquel que ya se dio cuenta que tiene un problema que se volvió una ley de pecado en él, pero no busca la liberación. Ese es el miserable. Ya. Todos nosotros tenemos problemas. Bueno, digo yo, tenemos luchas. Y a veces la miseria realmente radica en que sabemos que tenemos algo malo y no hay, buscamos la ayuda en la administración, por ejemplo. Por eso es de que allá ellos dijeron, no, nada me falta. Pero cuando uno realmente reconoce que Dios es su pastor y que el pastoreo en gran manera lo hace Dios a través de sus ministros, entonces, ¿qué hay que hacer? Ir a buscar la ayuda, ¿va? Y como lo hemos platicado en algún momento, de hecho la administración, mis hermanos, les recuerdo, no debería ser solamente la curativa, ideal que fuera la preventiva. Que pudiéramos ir y buscar la cita de administración, no porque ya caímos en la falta, sino porque nos estamos viendo asediados por una tentación o porque ya nos dimos cuenta que hay algo en nuestros miembros de lo cual necesitamos ser liberados. Avancemos. Job 3:20. ¿Para qué dar a luz a un miserable y traer a la vida a uno lleno de amargura? Hermana Erika, ¿quién es miserable? Según Job 3:20. El amargado. El amargado. El amargado. Es que el amargado de verdad se siente pena, ¿verdad? Entonces necesitamos despojarnos. Incluso tremendo porque cuando recordamos aquel texto que dice que no permitamos que una raíz de amargura esté en nuestros corazones, ¿verdad? Que brote una raíz de amargura. ¿Por qué? Porque la amargura es un impedimento para poder recibir el derramamiento de gracia.
Y si no recibimos la última gracia, que es la gracia que derrama el Espíritu Santo, no podemos irnos en el arrebatamiento. Hay que vencer la amargura en el nombre de Jesús. Verso 19, siempre de Job 31. Si vi algún miserable sin vestidos o algún necesitado de ropas, hermano Lorenzo, ¿qué representa entonces el miserable? ¿Cuál es su problema según el verso 19 de Job 31? Alguien que no tiene cobertura. Exacto. Ahí está. Si vi algún miserable sin vestidos. Entonces, ya vimos que el miserable tiene problemas porque tiene ley de pecado en sus cuerpos, pero no busca la ayuda. Está amargado y no se quiere dejar vestir. No se quiere cubrir. Bueno. El Salmo 102.1. Oración de un miserable. Qué tremendo acomodo. Que hallándose atribulado derrama en la presencia del Señor sus plegarias. Escucha, oh Señor, benignamente mis ruegos y lleguen hasta ti mis clamores. Entonces hay salida, mis hermanos, hay esperanza en el nombre de Jesús. Tal vez podríamos hacerle una nueva serie, Los Miserables. Pero que queremos que Dios nos saque adelante en el nombre de Jesús. 2 Corintios 10:3, porque aunque vivimos en la carne miserable, no militamos según la carne. Entonces aquí vemos otra característica o la definición del miserable es el que vive según la carne. Pero la diferencia que va a marcar que alcancemos el título de vencedores con respecto del contexto de la Odisea es que venzamos la carne. Que reconozcamos, si todavía tenemos carnalidades, lo reconozcamos, pero no nos quedemos ahí. Busquemos la ayuda. Amén. Aleluya, hermano, tenemos tiempo, estoy asombrado. El digno de lástima. ¿Quién es digno de lástima según la Biblia? 1 Corintios 15:19. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. ¿Quién es digno de lástima? El cristiano que no cree de entradita en la venida de Cristo. Es que realmente, hermanos, ¿qué nos mueve a nosotros? Haceme un favor, dijeron que la hermana directora, esa nigua. Háganme un favor, amados, enfóquense ahí, enfócame ahí al otro camarógrafo y tú enfocas al hermano mío. Ay, perdón de mucha, pero ahí están los siervos, aparte de los discípulos acompañándome y hasta allá, que ahí no se puede ver por la distancia y monitores, pero ahí miran ustedes a los siervos. ¿Pero qué los mueves, hermanos? Es día lunes, 9:15 de la noche, un tanto de frío. Marlon, asumo que veniste corriendo del trabajo a vos. Venías en moto seguramente, ¿va? ¿Qué los mueve? El amor a Dios, pero esperaría yo también el creer con fe que lo que hacemos por servir a Cristo va a traer como consecuencia el galardón. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, ¿verdad? Porque si realmente nosotros pensáramos que la esperanza en Cristo solamente es para esta dimensión, esta vida, ay Dios mío, yo no sé si seguiría predicando y sirviendo. No porque no lo amen, no porque no me guste, sino porque realmente incluso hay veces, mis amados, en el caso de los que tenemos el privilegio de servir al Señor, hay veces que se nos da la oportunidad de presentar ese sacrificio en medio de lágrimas, en una negación donde somos puestos a prueba. En el versículo que dice, el que no deja padre, madre, hermanos, hijos, por mí no es digno de mí, dice el Señor, ¿va? Y a veces nos toca decir, bueno, me habían hecho mi fiesta de cumpleaños y cabal me dieron un privilegio, ay, y amén, Señora, heme aquí, va. Pero ¿quién es el digno de lástima? El cristiano que no cree que el Señor es galardonador de los que le buscan, también de los que le sirven.
¿verdad? Y sobre todo, creo yo, que no cree que el Señor va a volver por él. Amén. Bueno, vamos, calidad, hermanos, estoy asombrado. Sí, estoy ahorita. Amén. Hay cristianos que ya se les ha pasado el tiempo de luto y aún siguen llorando. Aquella persona que se sabe que se fue con esperanza. Y dice la Biblia ahí que digno de lástima aquel que no cree que Dios le pueda ayudar después de esta vida, dice. Entonces, en aquellas personas que tal vez se han quedado en un tiempo o se quedaron atrapados en el luto, pues para ellos es esta palabra también, ¿verdad? Que en el nombre de Jesús salgan de esa lástima que la Biblia enseña. También. Sí, porque dice la Biblia que nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Así es. ¿Verdad? El que piensa que... Sí, qué lindo. Creo que es importante ampliar un poquitito lo que tú aportabas, porque ciertamente hay dolor cuando parte un ser querido. Sin embargo, si nos paramos sobre la roca inconmovible que se llama Jesucristo, sabemos que si fueron cristianos nos vamos a encontrar con ellos. Si fueron niños que partieron en su inocencia, nos vamos a encontrar con ellos, ¿verdad? Pero si en cambio nos quedamos empantanados, como bien decías tú, en el luto, entonces, pues con respeto, ¿verdad? Pero es así lo que enseña la Biblia, dignos de lástima, porque entonces no se cree en esa vida más allá de esta dimensión terrena. Avancemos, ¿les parece? Que pues hay 5 características, pero vamos bien, hombre, el pobre. Éxodo 30:15. Hermano Estuardo, por favor la lectura. El rico no pagará más, ni el pobre pagará menos del medio ciclo, al dar la ofrenda al Señor para hacer expiación por vuestras vidas. Ok, entonces lo que estamos tratando de discernir es quién es el pobre, pero en ese mal sentido de los de la Odisea, ¿verdad? Que el Señor los regañaba. Ustedes son unos pobres, les dijo. ¿Pero por qué? Porque el pobre piensa que porque tiene menos, entonces tiene que dar menos. El pensamiento, y vuelvo a la carga, perdonen mis hermanos que lo mencione nuevamente, pero pues me lo pone el Señor, ¿va? Los que fuimos sacados de aquella religión donde se enseña a darle limosna a Dios. Es un pensamiento de pobre, de pensar que nunca tiene, y es que realmente... Yo hoy en la tarde, de hecho, meditaba y decía, Padre Santo, todos tenemos, digo yo pues, quizá especialmente los que somos padres de familia, tenemos una responsabilidad, ¿va? O aún los solteros tienen sus compromisos. Sin embargo, la mentalidad de pobre es decir, nunca me alcanza para darle a Dios. Esa es la mentalidad de pobreza. El pobre piensa que tiene que pagar menos porque él piensa que no tiene lo suficiente para dar más. Aquella viuda pobre no era pobre a la manera de la Odisea. Aquella viuda que el Señor vio cuando estaba depositando su ofrenda en el alfolí, ella sí era rica. Y ahí hasta aplica el dicharacho aquel de la sabiduría popular que dice que hay pobres que lo único que tienen es dinero, ¿verdad? Porque hay gente que, Padre Santo, no se come un banano porque no quiere tirar la cáscara. Bueno, Levítico 19:10. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, lo dejarás para el pobre y para el forastero. Yo soy el Señor vuestro Dios. Aquí hay otra característica del pobre. ¿Cuál? El pobre siempre está esperando las miserias de los demás. Dice que el pobre va a recoger lo que se le llama el rebusco. Aquí está. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, lo dejarás para el pobre. Entonces, ¿quién es el pobre? El que está esperando, viendo que los demás avanzan, que los demás prosperan, pero su mentalidad es que él prospere para darme a mí. El pobre no puede pensar en yo voy a bendecir a otros. Él siempre está esperando el que otro le dé. Y el ejemplo quizá que la Biblia nos deja ver
apuntalando esta descripción del pobre, es Lázaro, ¿va? El mendigo, salvo, pero con mentalidad de pobre de la Odisea. Uy, tremendo, ¿va? Porque vamos a conocer a Lázaro allá también, ¿va? Porque es salvo. Y bueno, solo Dios sabe si en su trato detrás del velo, pues seguramente va, Dios lo llevó a la perfección, pero mirando su vivencia acá en la tierra, dice Lucas 16, 20 y 21, y un pobre, fíjese pues, allá en Levítico miramos cuál es la mentalidad del pobre, ¿va? Él siempre quiere estar a expensas de lo que la demás gente le pueda dar. Y aquí, y yo lo digo en el nombre de Jesús nuevamente, hermanos guatemaltecos, conciudadanos. No, mi mensaje no es político, reprendo y renuncio. Pero es que realmente la mentalidad, hombre, ¿por qué no cambiar? ¿Por qué no pensar que nosotros hubiéramos hecho la vacuna, hombre? Ya tenemos Quetzal 1 en el espacio. Pero ¿por qué estar esperando que nos la regalen, pues? ¿Verdad? Mentalidad de pobreza. Bueno, el asunto es de que el pobre, aquí con lo que describe Lucas 16, 20 y 21, un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierta de llagas, hablando que ya estaba siempre a la puerta del rico, ¿va? Ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían la llaga. ¡Qué terrible! Híjole, Padre Santo. La mentalidad de pobreza. Uno siempre está esperando que los que más tienen le den a él. Vea. Es que hasta me da tentación, pero tal vez tentación, por eso no conviene, ¿va? Pero es que a veces yo miro en la iglesia y aún en la que pastoreo, esa mentalidad, ¿va? Siempre está esperando que los demás hagan, que los demás sirvan, que los demás den. No, hombre. El que da siempre tiene, dicen las abuelitas, ¿va? Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Hay más bendición. Hay bendición en que uno reciba, definitivamente. Y no hay que caer en el orgullo de la Odisea, ¿va? Que pensaban que no tenían necesidad de nada. Pero hay más bendición en dar. Entonces aquí miramos que Lázaro, este era cuate de los de la Odisea, hombre. Pero la otra cosa que hay que ponerle ojo acá es que al pobre le gusta, lo hemos explicado, que solo le vayan a lamer las llagas. Según dicen los estudiosos, una característica de la saliva del perro es que cuando lame la llaga como que la adormece. Guácala da, pero ahora la gente ya ni mucho guácalas, porque yo miro que hasta los perros, sus mascotas lo lamen, así a veces hasta en la boca los besan, que guácalas da. Pobres. Pero bueno, el asunto es de que aquí las heridas no buscaba que se las curaran. ¿Por qué? Porque a veces, y especialmente las llagas, cuando ya están mal las heridas y por eso se convierten en llagas, duele. La limpieza de la llaga, de la herida en mal estado, duele. Entonces quiere decir que una mentalidad del pobre es, ay no, mejor el mensaje que me gusta a mí es ese así que siempre te soba la leva, ¿va? Que no te lleva al espejo de la palabra donde Dios nos confronte, donde las cosas se tienen que decir para bien claras, sin lastimar, sin el propósito de ofender, pero mejor que, como enseña la palabra, se nos diga la verdad. El que te ama te dice la verdad, ¿verdad? Pero el que tiene mentalidad de pobre es, ay no, mejor me voy de esta iglesia. Aquí no hay amor. Había una caricatura que tal vez Miguelito es el más joven entre nosotros, ¿va? ¿Cómo se llamaba? Mandibulín, se llamaba el tiburón aquel, ¿no? Ah, Erika tampoco la vio más. No me recuerdo. Chato.
No, hombre, ustedes están mal en doctrina. Había un tiburón, no sé si mandibulín se llamaba. ¿Vos la viste, Lorenzo? ¿Te acordás, no? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Padre santo, no me asustes vos. Es que nadie me entiende, decía el gran animalón en la caricatura, así, gran tamañote, pero hablando así, va, y quejándose, nadie me entiende. Entonces, a veces, esa mentalidad es la que tiene el pobre, va. Amén. Incluso, no sé si anoté el versículo, pero él siempre se victimiza. ¿Mm? ¿Querías decir algo, Stuart? Sí, cuando vemos, por ejemplo, en el caso del inciso anterior, que decía que era alguien que mendigaba, a veces sucede en los hijos, que saben que en su casa hay amor, que saben que en su casa van a hallar lo que necesitan, lo que hacen es irlo a buscar afuera y andan mendigando, ¿verdad? Andan mendigando. Entonces, cuando en su casa, así como le sucedió al pródigo, en su casa había la bendición, pero él andaba buscando en otro lado. Entonces, y también me recuerda acerca de las migajas, de aquella mujer que andaba buscando liberación para su hija. Y dice la Biblia que se acercó delante del Señor y le dijo, aunque sean las migajas que me des, pero viene el Señor y le dice, el pan es de los hijos. Y aquí el asunto del salir de la pobreza es que nos sintamos hijos para participar de ese pan. A nosotros no nos toca las migajas, sino el pan que el Padre da. Qué lindo. Démosle un aplauso al Señor. Sí, ahí el hermano Saulo Lima, que sí tiene esta doctrina, dice que sí se llamaba mandibulín. Santiago, sí, hermano Lorenzo. Una aportación, pastor, sobre esto. Vamos viendo de andar mendigando. Entonces, yo vi en mi propia vida, en vivencia propia, al no saber cómo diezmar, ofrendar, por gracia de Dios sí aprendí a dar mis primicias. Pero el asunto está que cuando decidí en mi corazón cómo ofrendar de la manera que el Señor lo ha usado a usted para cómo hacer las cosas, cuando llegó el momento de decir aquí está, lloré, no de tristeza por lo que iba a dar, sino porque en mi adentro sentí una liberación. Una libertad. Fuiste liberado. Sí, entonces por esa razón yo pienso que el pobre sigue en su pobreza, no solamente en lo físico, en lo material, en lo económico, en lo espiritual, es porque no ha hallado la liberación. Sí. Entonces veo yo con eso, cuando desde ese entonces empezó la evolución de mi vida. Y eso bendigo a Dios y la bendigo a este pastor por ser mi pastor. Sí. Porque muchas cosas de lo que no sabía, ahora poco a poco voy aprendiendo. Entonces, veo entonces en ese caso es la liberación. Amén. Sí, lo que concuerda con lo que decía Estuardo, ¿va? Que el pobre no se siente hijo. Amén. ¿Verdad? Y como bien contextualizaba Estuardo, para los hijos es el pan. Sí, así es. No medio pasar la situación, va. No, que Dios nos saca y nos saca bien, hace su obra completa. Sí, así es, pastor. Avancemos, tenemos hoy sí ya lamentablemente escasos 4 minutitos según yo, pero aquí estábamos bendecidos. Santiago 2:2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia. Terrible, ¿va? Aquí podemos, creo yo, considerarlo en dos aspectos. En el espiritual, ya vimos, no se ministra,
sus vestiduras están sucias. No busca la liberación, como tú decías. Y en lo natural también, porque aplica, o sea, usted mira gente pobre, mendiga, nunca los mira bien bañados, ¿va? Alguien puede pensar en su mentalidad de pobre, ¿va? Es que con qué agua, que se vayan a los aposentos, ¿verdad? O hacer algo, pues, tal vez compran, peor ahora con las pacas, ¿va? Se conseguirá una calzoneta en unos 10, 15 quetzales. Hasta ropa de quetzal. Imagínate. Ropa de quetzal. Vaya. O sea que puede andar limpiecito, ¿va? Aún dice que han hecho algunos, tal vez no estudios, pero sí, diría yo, un poquito más de travesuras, ¿va? Dice que se puso un periodista, no sé si en Aguilar Batres, en Guatemala, y observó a un mendigo. Y no sé cómo hizo el periodista, la cosa que él constató, que el mendigo pidiendo limosna sacaba, no sé si entre 100 y 150 diarios. Que no le va a dar ganas a algún hermano, ¿va? Pero cuando miran ustedes un mendigo que, pongámosle que les salió eso, ¿va? 100, 150 quetzales, ¿cuándo irse a echar un su supercampero? ¿Qué? Sigue pidiendo que le regalen la sobra del pollo, ¿va? Mentalidad de pobre. Y bueno, y volviendo al asunto acá, que también se mal justifica la vida sucia, ¿va? Vuelvo a la carga, aquí aplica mucho en lo espiritual, pero también en lo natural, ¿va? Porque hay gente que piensa que porque es pobre, entonces no puede ser educada. Piensa que porque es pobre, entonces no puede tener limpia su casa, aunque como dijo aquel, va con piso de tierra, pero bien barridita. Amén. El tiempo se nos está agotando, mis amados, quisiéramos tener más horas, ¿verdad? Pero Jeremías 22:16, defendió la causa del pobre y del necesitado, entonces le fue bien. ¿No es esto conocerme? Declara el Señor. Entonces, el pobre siempre está esperando que otro lo defienda. Yo no estoy diciendo que seamos peleoneros, no, de ninguna manera. Pero que sí, como dice la palabra, tenemos que abrir la boca. Y claro, va, el Señor pone incluso esa bendición. Por ejemplo, cuando uno tiene pastor, tiene quien abra la boca por uno delante de Dios. Pero esto no es solamente para los ministros. Esto es para todo el pueblo. Porque el que ya fue liberado puede abrir su boca. Puede rogar a Dios por otro que tiene necesidad. Por ejemplo, ay, Padre Santo, y tal vez van a decir los hermanos, ¿por qué no terminó antes? Pero, digamos, nosotros ahorita, yo le ruego a Dios que derrame un espíritu de oración sobre todos nosotros en la iglesia, porque vienen muy poco al culto de oración. Hermanos, los invito en el nombre de Jesús. Vengamos. Vengan, yo como tuve que acomodar los horarios, generalmente estamos todavía que probando esto, que viendo que funcione todo para estar listos a las 8. Pero yo les invito en el nombre de Jesús, es que el pobre siempre está esperando que otro defienda su causa. ¿A dónde lo llevo? Siempre está esperando que otros oren por él, ¿va? Hoy sí pasé parejo. Pero él no está, digamos, acá los hermanos, ahorita yo invité a los hermanos del área de intercesión, va, que pues es su privilegio, pero ellos vienen y agarran, hermano, las peticiones. Yo no sé si en algún momento he oído algo así, creo una vez, y no estaría mal, pero ellos vienen a pedir por todos nosotros. Vaya. Entonces, en este sentido, ellos no son pobres. ¿Mm? Bueno, ahora mejor no termino. Ok, déjeme ver. Es que siquiera pudiéramos abarcar, hombre, hasta ver. A ver, falta este. No, sí falta. No. Miremos siquiera para terminar lo del pobre. 3 versículos creo que son.
el que ama el placer será pobre. Tremendo, ¿va? Es decir, el que todo lo canaliza para complacerse y tal vez no del todo en cuanto a una carnalidad. Porque yo creo que no es una carnalidad el que alguien quiera ir a pasear, por ejemplo, ir a dar su vuelta y tener ese placer. Pero si solo piensa en eso, ahí sí se va a volver pobre. El que siempre está pensando solo en las cosas terrenales. El buscar satisfacer solo las necesidades, digamos, materiales. Eso lo va a llevar. Proverbios 18:23, el pobre habla en tono superior. Dios mío, Padre, libéranos de todo tipo de pobreza en el nombre de Jesús. Tal vez necesidad tiene, pero lo dice de tal forma que el otro dice, ay, pobrecito, ahí sí va, ay, pobrecito tenga. Va. Y aquí, si les parece, vamos a cerrar precisamente con el Salmo 34:6. Este pobre clamó, híjole, hasta pie de imprenta de lo que les decía, ¿va? Y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. ¿Cómo se sale de la pobreza espiritual? En el sentido de lo que hay que vencer según la Odisea, pidiendo a Dios que nos libere. O sea que primero es el otro lunes, un montón de hermanos aquí en nombre de Jesús. Salmo 72:12. Porque Él librará al necesitado cuando clame, también al afligido y al que no tiene quien le auxilie. Ok, entonces mis amados, por causa del tiempo, nos pasamos ya 4 minutos, ¿verdad, hermana Génesis? 3, entonces tengo 1. Bueno, vamos a hacer una oración. Muchas gracias, hermanos, de antemano, antes de despedirnos, por haber estado aquí. Es una bendición, de verdad, el poder compartir siempre con ustedes y también con ustedes, mis amados, desde su casa. Y quisiera extender la invitación. Lo hemos estado haciendo de alguna manera, pero ustedes que están sintonizando el discipulado, el trazo del escriba, si tienen en su corazón el compartir este tiempo acá, por favor comuníquense con nuestra hermana Elsie. El teléfono sí no me lo sé, pero ¿tienes forma de ponerlo en pantalla? ¿No? Ok, pero si me lo dices, yo lo puedo ver aquí. Vamos a ver. ¿Me dices? 5110 5110-6930. Si ustedes quisieran estar acá compartiendo este tiempo de enseñanza y preguntas, aportaciones, será de mucha bendición. Así que le hablan a mi hermana, solo tienen paciencia, ¿va? Porque pues el estudio es como bien, y especialmente por distanciamiento también, para 3 personas acá, y ahí les va a avisar la hermana. Lo que sí les digo es que va a ser que vamos a estar juntos aquí antes de la tribulación. Sí, porque allá nos vemos, ¿no? Amén. Padre, muchas gracias por este tiempo tan lindo que nos has dado en comunión con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por concedernos esta enseñanza. Hoy se cierra otro ciclo más que tú nos has permitido recibir. Bendigo a mis hermanos aquí presentes, los que están en casa, y te ruego especialmente, Señor, porque venga a ser para nosotros, todos estos discipulados, en el nombre de Jesús, una fuente para vivir tu palabra conforme a tu buena y santa voluntad. En el nombre de Jesús te bendecimos y a ti te damos toda la gloria. Amén y amén. Si Dios lo permite, nos vemos en 8 días. Aleluya. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la